Muy buenos días, mis estimados estudiantes, esperando que les haya ido bien, que hayan tenido un lindo fin de semana, que que les haya ido bien en las tareas. Vamos a continuar viendo lo que estábamos viendo en la clase anterior, ¿sí? En esta clase vamos a ver acerca de la constante del equilibrio, ¿sí? La clase anterior ya habíamos visto acerca de los equilibrios, pero en esta semana nos vamos a centrar en lo que es la constante del equilibrio, ¿sí? Kp. Perfecto. Entonces vamos a ver lo que es la constante del equilibrio. ¿Ok? Nos dice que hemos expresado la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares de las sustancias de equilibrio, constante que hemos denominado Kc, es decir, constante del equilibrio. Ahora bien, dice, cuando se trata de gases de equilibrio es útil introducir una nueva constante que expresa cuantitativamente la ley de equilibrio en función a las presiones parciales de los gases de una mezcla, ¿sí? Para ello, ¿qué nos dice? Que debemos tomar en cuenta siempre que la presión parcial de los gases es una mezcla de gases, es la presión que ejercerá este gas si ocupara él solo todo el volumen de una mezcla a la misma temperatura, ¿sí? El valor podemos expresar a partir de la ley de gases ideales. En las clases anteriores ya habíamos visto acerca de las leyes de los gases ideales, ¿sí? O a partir de la ley de Dalton, que era de las presiones, ¿sí? Ya habíamos visto acerca de estas leyes. Entonces, vamos a partir de la ley de los gases ideales. ¿Qué es lo que vamos a tener? Nos dice que la presión parcial del gas A va a multiplicar por el volumen y todo esto va a ser igual a el número de átomos por la constante de los gases, todo eso por la temperatura absoluta, ¿sí? Entonces va a ser igual que la presión parcial de los gases va a ser igual a N por la concentración molar de gases sobre el volumen, todo esto por la constante de los gases por T. Entonces vamos a ser igual a la concentración molar de los gases por la constante de los gases y todo eso por la temperatura absoluta, ¿sí? En sí, esa sería la fórmula, por decirlo así, de los gases ideales. Ahora, nos dice que también vamos a ver a partir de la ley de Dalton, que sería de las presiones parciales. ¿Qué vamos a hacer ahí? Es decir, la presión parcial del gas va a ser igual al número de concentración molar, todo eso sobre el volumen. Todo esto va a multiplicar por la temperatura absoluta y por la constante de gases, ¿sí? Es decir, la presión sobre la temperatura va a ser igual a la suma total de moles de todos los componentes, todo esto sobre el volumen que multiplica a constante de gases por la temperatura absoluta, ¿sí? Eso sería la fórmula que vamos a utilizar a partir de las presiones parciales de Dalton, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Dividimos miembro a miembro ambas expresiones y vamos a obtener lo siguiente. Es decir, vamos a tener la presión parcial del gas sobre la presión total de la mezcla. Esto va a ser igual
a los moles de A presentes en la mezcla, todo eso va a multiplicar a la constante de los gases por la temperatura absoluta dividido para el volumen. Y todo eso va a estar sobre la suma total de moles de todos los componentes por la constante de gases y por la temperatura absoluta, ¿sí? Y todo eso por el volumen. Entonces, va a ser igual a el número de A presentes en la mezcla, todo eso sobre la suma total de moles de los componentes va a ser igual a X sobre A, o es lo mismo que la presión parcial del gas igual a XA por la presión total de una mezcla, ¿sí? Esto nos quedaría cuando le fusionamos las dos expresiones, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? La presión parcial de los gases es proporcional a una fracción molar. La presión parcial de los gases es una mezcla que son directamente proporcionales a las concentraciones molares. Perdón. Entonces, ¿qué nos dice? Podemos definir una nueva constante de equilibrio denominado Kp. Para generar, dice, para un sistema de equilibrio homogéneo entre gases va a ser igual a A minúscula sobre A mayúscula, todo eso por G más B minúscula por B mayúscula por G. Y este va a ser, las dos flechitas indicaban, va a ser viceversa, se va a rotar, ¿sí? Sería C minúscula, C mayúscula por gramos más D minúscula, D mayúscula y G gramos. Entonces, ¿qué nos dice? La constante de equilibrio en términos de presión parcial, kappa, Kp, la definimos del modo siguiente, es decir, el equilibrio constante va a ser igual a la presión parcial de los gases de equilibrio, sería la primera presión sería C, PC por PD. Todo esto sobre la presión parcial de eh, las presiones parciales de los gases de equilibrio va a ser elevado al coeficiente A por P, que va a ser igual a las presiones parciales de los equilibrios, todo es elevado al coeficiente estequiométrico, que ya vimos en la clase anterior, cómo salía ABC minúscula y ABC mayúscula, ¿sí? Entonces dice, ¿qué sucede con CK, el valor de Kp? Es característico que cada equilibrio depende de los coeficientes estequiométricos de la ecuación. Varía con la temperatura y es independiente a las cantidades iniciales de los reactivos de los productos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la relación entre Kc y Kp. Entonces, ¿qué nos dice? Supongamos que el equilibrio va a ser a, igual tenemos A minúscula, A mayúscula, como se les indicó en la anterior. Ahora, nos dice que las constantes Kc y Kp las expresamos respectivamente de la forma siguiente, es decir, Kc va a ser igual a C minúscula elevado a la C, perdón, C mayúscula elevado a la C minúscula por la D mayúscula elevado a la D minúscula, todo eso sobre la A mayúscula elevado a la A minúscula por B elevado a la B minúscula. Esto sería en lo que es Kc. Y cuando es Kb, ¿cómo nos vamos a expresar? Vamos a expresar como P
de base C y elevado a base minúscula. Igual, con todo va a ser igual. Dejen un segundo. Va a ser sobre la presión de A mayúscula y eso elevado a A minúscula, ¿sí? Ahora dice, veamos la reacción que existe entre ellas si consideramos cada uno de los gases A, B, C y D como ideales, que cumplen que a temperatura constante de T, las presiones parciales correspondientes valen de la siguiente manera. Es decir, cada gas de la presión A va a ser igual a N sobre A, todo eso por B, por R y por T. Va a ser igual a A elevado a la A minúscula por R y por T. ¿Sí? Y así sucesivamente va a ir A, va a ir B y va a ir C. Y D. Tenemos C, de este lado tenemos B. Cada uno de los gases, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué dice? Si sustituimos los valores de la expresión de Kp, obtenemos Kp va a ser igual a Kc, que multiplica a R por T, todo eso por la variación de N, ¿sí? Es decir, en ambas expresiones la variación de N va a ser igual que sumar C más D y le vamos a restar a A más B. Es decir, la variación de n es la diferencia entre la suma de los coeficientes estequiométricos de un producto y los reactivos de una ecuación ajustada, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Un recipiente de 2 litros se mezcla una cierta cantidad de nitrógeno 2 y hidrógeno 2 y se eleva a una temperatura de 1000 Kelvin hasta que el sistema alcance el equilibrio. Es decir, vamos a tener N2 gramos más 3H2 gramos y vamos a tener como 2HN3. ¿Sí? En este momento se realiza lo que es el equilibrio. Ahora nos dice que a esta temperatura el valor de Kc es de 2,37 por 10 menos 3 por litros elevado al cuadrado y por moles elevado a la menos 2. Vamos a calcular el valor de Kp, que nos dice, como datos tenemos el volumen equivale a 20 litros, perdón, a 2 litros. Y como Kc tenemos que equivale a 2,37, ¿sí? Es decir, vamos a tomar este valor. La variación de los números de moles va a ser igual, la variación va a ser igual a C más D menos A más B. Es decir, vamos a tener 2 menos 1 más 3 igual a menos 2, ¿sí? Es decir, C tenemos 2. Tenemos A que equivale 1 y tenemos a B que equivale a 3. ¿Sí? Vamos a tomar esos valores. Entonces tenemos que equivale a menos 2. Ahora dice, si empleamos el valor de R va a ser igual a 0,082 átomos por litros y por moles y por Kelvin elevado a la menos 1. El valor de Kp vendrá expresados por átomos elevado a la menos 2.
Por consecuencia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula que ya se les indicó anteriormente. Es decir, Kp va a ser igual a Kc que multiplica a R por T y sobre la variación, elevado a la variación, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner los datos. Sería a 2,37 por 10 menos 3 L al cuadrado por moles menos 2. Todo eso va a multiplicar a 0,82 por, que nos dice la temperatura que equivalía a 1000 Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar. Mol elevado al cuadrado se va, mol elevado al cuadrado se va, Kelvin se va, Kelvin se va, litro se va y litro se va. Entonces nos quedaría a 2,37 por 0,082 y por 1000. Tenemos que equivale a 3,52 por 10 elevado a la menos 7 átomos, ¿sí? Es decir, la constante de equilibrio equivale a 3,52 por 10 elevado a la menos 7 átomos menos 2, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son los equilibrios heterogéneos. Nos dice que si calentamos el carbonato de calcio, sodio de un recipiente abierto, no se alcanza el equilibrio, ya que el dióxido de carbono es gas, escapa a la atmósfera. En cambio, si calentamos un recipiente cerrado, se alcanza el estado de equilibrio entre el carbonato de calcio y los productos de descomposición térmica del óxido de calcio sólido y el dióxido de carbono gas, ¿sí? Es decir, vamos a tener el calcio y el dióxido de carbono. O viceversa, tenemos que mantener el equilibrio heterogéneo que nos dice. Un sistema químico está en equilibrio heterogéneo cuando sus sustancias presentes en él no están en la misma fase, ¿sí? Es decir, no son iguales como se les mantenía, déjenme ver, como se les mantenía de esta manera, es decir, le equilibrábamos para que todo sea igual, tanto en un lado como en el otro, ¿sí? Pero en este caso, en lo que es heterogéneo, nos dice que no importa, que no va a tener las mismas fases, ¿sí? Ahora dice, para expresar las constantes de equilibrio como Kp y Kc, este tipo de equilibrios hay que tener en cuenta en el transcurso de una reacción. Es decir, que de acuerdo a la ley de acción de masas, podemos describir que la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares, de este modo vamos a tener que K, que significa la ampliada de C, va a ser igual a K, el calcio por el oxígeno, y todo eso va a multiplicar al CO2, ¿sí? Y todo eso va a dividir al calcio por CO2, CO3, perdón. Es decir, tenemos estos valores de aquí. Vamos a utilizar primero lo que es el calcio por el oxígeno y lo vamos a multiplicar al carbono y el oxígeno 2. Y eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a dividir a la siguiente, que sería lo de acá. Sería el calcio por el carbono y el oxígeno 3, ¿sí? Nos dice que las concentraciones del calcio y del oxígeno, y del calcio, carbono y oxígeno,
de tres átomos son constantes, dando que son sólidos. Por ello podemos definir que la constante K es sencilla, asociada a estas concentraciones de la ampliada de Kc. Es decir, Kc va a ser igual a K por la ampliada de C. Todo esto sobre, vamos a invertirlo, por decirlo así. Vamos a tener el calcio por el carbono y por el oxígeno 3 sobre el calcio y por el oxígeno. Va a ser igual al carbono por el oxígeno 2, ¿sí? Es decir, la expresión de Kc, que es igual al carbono y el oxígeno 3, quiere decir que el valor de Kc a una determinada temperatura no depende de las concentraciones del calcio, carbono y el oxígeno 3, ni el calcio del oxígeno, aunque las sustancias han de estar presentes en algunas cantidades del equilibrio, ¿sí? Tenemos un ejemplo que nos dice, escribamos la constante del equilibrio de Kc y Kp para las reacciones siguientes. Es decir, tenemos P4S más 6Cl2 va a ser igual a 4P de cloro. Es decir, tenemos 4 átomos de fósforo, 6 por 6, la masa 6 de cloro, 2 átomos, va a ser igual a 4, perdón, por el fósforo y por el cloro 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a utilizar para encontrar Kc va a ser igual a 1 sobre el cloro 2 elevado a la sexta. Y como el carbono, el Kp va a ser igual a 1 sobre el fósforo, todo esto va a ser la base del cloro 2 elevado a la sexta, ¿sí? Eso sería el equilibrio. Ahora, para encontrar el equilibrio de 2PbS más 3O2, que 2PbO más 2SO2. Entonces, para encontrar Kp, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar primero lo que es SO2, le vamos a elevar al cuadrado. Todo esto va a ser sobre O2 elevado a la 3, ¿sí? Todo esto sobre 3. Y para encontrar lo que es el equilibrio de Kp, vamos a utilizar que P va a estar de base SO al cuadrado, elevado al cuadrado, ¿sí? Todo esto sobre P O2 elevado a la 3, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar esto, P elevado al cuadrado y P elevado al cubo, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice el ejemplo 7? Nos dice que a 350 grados Celsius la presión de una mezcla de reacción en equilibrio del calcio, carbono y el oxígeno 3 tenemos como esto de acá. Ahora, ¿qué nos dice? Vale, todo esto vale a 0,105 átomos. ¿Qué debemos hacer? Vamos a calcular nuevamente el valor de Kc y de Kp. Para ello, ¿qué nos dice? Como dato, disponemos la presión parcial de CO2. Por lo tanto, empecemos calculando la presión de Kp. Es decir, Kp es igual a P
de base CO2, Z, perdón, va a ser igual a 0,105 átomos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos la ecuación? De la ecuación va a ser igual a Kp igual a Kc por E de T y por la variación de los números, ¿sí? Vamos a deducir lo siguiente. Como tenemos la fórmula, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar Kc, ¿sí? Entonces nos quedaría Kc igual a Kp, que va a multiplicar a R por T y por la variación. Es decir, tenemos que 0,105 que divide a 0,082 por 623 elevado a la 1 va a ser igual a 2,6 por 10 elevado a la menos 3, ¿sí? Esto, mis estimados, ha sido la clase de hoy en cuanto a lo que son la relación entre las constantes Kp y la relación de Kc. Y también lo que son los equilibrios heterogéneos, ¿sí? Esta ha sido la clase de hoy. Les deseo que tengan una linda semana. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.